Necesitamos buscar las conexiones. Es más, hasta pueden buscar los codos estos, pero que son solo clics. Y se conectan ya una de dos. No había pensado en eso. Estas glándulas van a ser aglomeraciones de células epitelioides. Y recuerde que como tejido glandular endocrino, estas glándulas no presentan conductos excretores. Toda la secreción o sus hormonas van a ser secretadas primero a la matriz y después de la matriz pasan también al torrente sanguíneo. Hablando del origen de estas glándulas, por ejemplo, en el caso de la hipófisis posterior y la glándula pineal, estas derivan de los epitelios de revestimiento del sistema nervioso, mientras que la médula de la glándula suprarrenal, esta derivan de las crestas neurales. La hipófisis anterior, la tiroides y la paratiroides derivan de los epitelios del tubo digestivo, mientras que la corteza de la suprarrenal, las células de Leydig y los folículos en desarrollo ováricos, estos derivan de las crestas urogenitales. Todo esto ocurre en edad embrionaria. Bueno, hablando del sistema endocrino, el sistema endocrino está compuesto por dos elementos. Una que son las glándulas endocrinas principales, o las propiamente dichas, y las otras son las células secretoras, que se encuentran en los órganos. Estas células secretoras se les van a clasificar como células del sistema neuroendocrino difuso. Por ejemplo, de las glándulas endocrinas ya lo habíamos mencionado. Tenemos a la hipófisis, al hipotálamo, a la pineal, a la tiroides, a la paratiroides. También tenemos a las suprarrenales. Nos faltó la placenta, que esta puede secretar estrógenos y progesterona, los ovarios y los testículos. Cuando hablamos de células del sistema neuroendocrino difuso, tenemos las células del timo, de los pulmones, en el corazón, en el hígado, estómago, páncreas, en el riñón, en el intestino delgado, en las vesículas seminales y próstata en el hombre, en el tejido adiposo y a nivel de la piel. Les voy a poner un ejemplo. Cuando vimos tejido adiposo, habíamos dicho que el tejido adiposo también se lo consideraba como un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo puede secretar hormonas. Por ejemplo, otro caso, en el caso del riñón, ya hemos mencionado que el riñón, aparte de producir la orina, también produce hormonas. Ejemplo, la eritropoyetina, que se estimulaba a la médula ósea para la producción de eritrocitos. Por ejemplo, también hemos mencionado al hígado. El hígado produce una hormona que es la trombopoyetina, ¿sale? Que esa induce la producción de plaquetas a nivel de la médula ósea. Por ejemplo, el corazón, también ya lo mencionamos. Teníamos a los cardiocitos miendocrinos, que secretan el péptido natriurético auricular. Todas estas células secretoras se les van a considerar así como células secretoras del sistema neuroendocrino difuso. Bueno, hablemos de esos mecanismos de control hormonal, que son señales. Hace algún tiempo lo mencionamos como señales endocrinas, parácrinas y autócrinas. Y es lo mismo, un control endocrino, parácrino y autócrino. Un control endocrino significa que una célula produce una hormona y esa hormona va a actuar en una célula diana muy distante, es decir, muy lejos de donde se produjo la secreción. Un control parácrino es cuando una célula produce esa hormona y esa hormona actúa en una célula muy cercana o que pertenece al mismo grupo celular. Y un control autócrino es cuando la célula produce una hormona o una secreción y esa misma hormona actúa en la misma célula, que en su momento lo denominamos nada más como señales. Así lo habíamos mencionado. Bueno, vamos a hablar de cómo están compuestas las hormonas. Las hormonas se van a dividir en estos tres grupos: hormonas peptídicas, hormonas esteroideas y las hormonas de análogos de los aminoácidos y del ácido araquidónico. Hablando de las hormonas peptídicas, por ejemplo, tenemos la insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento, la hormona adrenocorticotrópica,
la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la hormona antidiurética, la oxitocina, las interleucinas y los factores de crecimiento. Todas estas hormonas, una vez que pasan a la sangre, no necesitan de proteínas transportadoras. ¿Quiénes pueden secretar estas hormonas? El hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el páncreas y las células enteroendocrinas. ¿Por qué se llamarán enteroendocrinas? Entero digestivo. Endocrinas que pertenecen al sistema neuroendocrino difuso. Por ejemplo, la glándula que es el páncreas endocrino secreta una hormona que es la insulina, pero también secreta el glucagón. El glucagón hace lo contrario a la insulina. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, ACTH, TSH, LH, ADH, oxitocina, todas estas son secretadas por la hipófisis. ¿Sale? Bueno, ahora hablemos de las hormonas esteroideas. Estas hormonas esteroideas derivan del colesterol. Por lo tanto, tenemos esteroides gonadales y esteroides córticos suprarrenales. Todas las hormonas esteroideas requieren de proteínas transportadoras. Cuando hablamos de esteroides gonadales, hablamos de las gónadas. ¿Cuáles serán esteroides gonadales? Testosterona, Hormonas, ándale, testosterona, progesterona, progesterona y estrógenos. Esos son esteroides gonadales. progesterona sí. ¿Sí? Ah, ok. Progesterona. Y los esteroides córticos suprarrenales son los precursores gonadales que ya se los había mencionado. ¿Cuáles son esas proteínas transportadoras? ¿Dónde están esas proteínas transportadoras? En la membrana. No. ¿Se recuerda cuando vimos sangre? Yo les dije que la sangre tiene un componente líquido y sólido. En el líquido, el principal componente son... ¿Puede ser la globina? Son las proteínas. El principal componente del plasma son proteínas. Y dentro de esas proteínas, la más importante es la albúmina. Y en su momento yo les había dicho, la albúmina es una proteína transportadora y que mantiene también la presión tolerosmórfica. Entonces, para que, ¿qué les gusta? Para que los estrógenos, progesterona o para que la testosterona pueda viajar en la sangre, necesita de la albúmina. ¿Vale? ¿Albúmina? Albúmina. Sí, ¿qué pasó? La hormona gonadotropina, bueno, la hormona de embarazo, ¿dónde se genera? La gonadotropina coriónica en la placenta. ¿En qué? En la placenta. Ah. Bueno, se llaman cordones, no. Vellosidades coriónicas, ¿verdad? Sí, vellosidades coriónicas. Es que es de embriología. Son vellosidades coriónicas. En las vellosidades coriónicas es donde se produce esta hormona, que es la gonadotropina coriónica. ¿Vale? Que esa es la que mantiene que el embarazo permanezca durante todo el tiempo. ¿Vale? Pero ese es producto de la placenta. Bueno, ahora, todos estos esteroides siempre van a necesitar como elemento indispensable el colesterol. El colesterol se ocupa en muchos lados, pero también se ocupa para la formación de estas hormonas esteroideas. Hablando de las hormonas que son análogos de los aminoácidos y del ácido araquidónico, aquí tenemos a las catecolaminas. Por ejemplo, una catecolamina que ya habíamos mencionado era la adrenalina y noradrenalina. Pero también otro análogo de los aminoácidos son las hormonas tiroideas. Esas hormonas tiroideas es T3 y T4. De los que son derivados del ácido araquidónico tenemos a las prostaglandinas, a las prostaciclinas y a los leucotrienos. Estos son secretados principalmente por las células inmunitarias. Por ejemplo, hay algunas neuronas que pueden secretar adrenalina o noradrenalina, pero también la médula de la suprarrenal secreta adrenalina y noradrenalina. Bueno, entonces, entendamos que una hormona es una señal. Esta hormona tiene que actuar a nivel celular. Por lo tanto, para que pueda actuar en una célula, necesita de un receptor. Hay dos tipos de receptores, los receptores extracelulares y los receptores intracelulares. Se llaman extracelulares porque están afuera, es decir, están en la membrana, sobre la cara E. Todos esos receptores extracelulares, una vez que la hormona llega a la célula, se pueden pegar a estos receptores extracelulares. Como receptor extracelular necesitan de segundos mensajeros para que el mensaje pueda entrar adentro de la célula.
El segundo mensajero, este va a inducir algunas respuestas a nivel de los organelos, principalmente del núcleo celular. Cuando el receptor se encuentra adentro, la hormona necesita entrar a través de endocitosis, es decir, la formación de una vesícula endocítica. Una vez que entra a la vesícula, se desprende de la membrana y llega hasta el receptor intracelular. Los principales receptores intracelulares se encuentran a nivel del núcleo celular. Bueno, por ejemplo, las hormonas peptídicas y las catecolaminas, los receptores de estas hormonas se encuentran en la superficie, es decir, tiene receptores superficiales sobre la membrana. Una vez que la hormona se plega a este receptor, forma a ese complejo de hormona-receptor. Esto induce que haya segundos mensajeros que induzcan esa señal que entre propiamente a la célula. El principal segundo mensajero que tenemos son el sistema de proteínas G. Bueno, entonces la proteína G o el sistema de proteínas G es el principal segundo mensajero. Que estas proteínas G van a hidrolizar al trifosfato de guanosina cíclico. Hay otros sistemas, como el sistema de adeninato ciclasa, que esto lo ocupan las hormonas peptídicas y las catecolaminas. Otra que es el sistema guanil ciclasa, que esto lo ocupan las hormonas que van a presentar elementos proteínicos. Otra es el sistema tirosina sinasa, que esto lo ocupa la insulina, el factor de crecimiento epidérmico. Y otra es el sistema de fosfatininositol, que lo puede ocupar la oxitocina, la hormona liberadora de gonadotropinas, la angiotensina 2 y los neurotransmisores como por ejemplo la adrenalina. Bueno, cuando la hormona, sus receptores se encuentran adentro, es decir, receptores intracelulares, los principales son a nivel de los receptores nucleares. Por ejemplo, las hormonas esteroideas, las hormonas tiroideas y la vitamina D y vitamina A, todos los receptores de estos elementos se van a encontrar adentro, principalmente a nivel nuclear. Por ejemplo, una hormona muy importante son las hormonas tiroideas, T3 y T4. El principal es T4. Cuando T4 llega a las células, los receptores no se encuentran en la superficie. Esta T4 necesita ingresar e ingresa a través de endocitosis por receptores específicos. ¿Vale? Si recuerdan, hay un fenómeno denominado endocitosis mediado por receptores, que es una muy específica. Entonces entra por endocitosis. Una vez que entra, esta hormona tiene que pegarse a esos receptores nucleares para que induzca que el núcleo active el metabolismo, que es el principal propiamente para el caso de las hormonas tiroideas. Bueno, ahora hablemos algo que se llama mecanismos de control hormonal. Estos mecanismos se les denominan retrocontroles. Hay dos tipos de retrocontroles, el retrocontrol positivo y el retrocontrol negativo. En el positivo hay un aumento de la respuesta original, mientras que en el negativo hay una disminución en la respuesta hormonal. Pongamos un ejemplo de estos retrocontroles. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros comemos grupos de micronutrientes y macronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes más importantes? Carbohidratos, proteínas y lípidos. Nuestra dieta es principalmente de carbohidratos. Una dieta normal tiene que tener más o menos el 50% de carbohidratos, el 20% de proteínas y el 30% de proteínas y el 20% restante de lípidos. ¿Vale? Pero, por ejemplo, la mayoría de nuestras dietas de los mexicanos, ¿cómo es la dieta de los mexicanos? 90% de carbohidratos. Por ejemplo, ¿no? Los chilaquiles es tortilla con crema y puros carbohidratos, ¿no? Luego una torta, ¿no? O el guajolocomo, ¿no? Una torta de tamal con atole, puro carbohidrato. Pero bueno, imaginemos que nos comemos esos chilaquiles, ¿no? Cuando ingresan, esos carbohidratos no se absorben en forma de carbohidratos, se absorben en forma de glucosa, ¿vale? Eso lo absorbe el intestino. ¿Qué pasará con la glucosa plasmática? Esa elevación
induce la secreción de un hormona, la insulina. Ah, Acuérdense que la insulina ayuda a que la glucosa entre a la célula. Entonces, aumenta carbohidratos, aumenta glucosa y aumenta la secreción de esta hormona insulina. Ese es un retrocontrol positivo. La insulina va a ejercer que disminuya la cantidad de carbohidratos, bueno, de glucosa. Una vez que se inhibe la cantidad de glucosa plasmática, ¿qué pasa con la insulina? Se deja de secretar. A eso se le denomina como un retrocontrol negativo. Todos estos sistemas, cuando aumenta y algo se secreta, retrocontrol positivo. Y cuando se secreta y disminuye la secreción, a eso se le denomina retrocontrol igual negativo. podría ser a la inversa con la insulina y el glucógeno, cuando hay poca... Cuando hay pocos carbohidratos o poca glucosa, en lugar de secretarse insulina, se secreta glucagón. Y el glucagón hace lo contrario, hace que aumente la cantidad de glucosa mediante la biotransformación de triglicéridos a glucosa. Pero sí, es lo mismo, pero al revés. Entonces, la gluconeogenesis sería ¿es un retrocontrol negativo o positivo? Ese sería negativo. Negativo. Que esa es la transformación ¿De los propiamente lípidos? de los lípidos a carbohidratos. Proteína. O en el caso del glucógeno, a degradación a carbohidratos, que son reservas de carbohidratos. Bueno, vamos a hablar de una glándula muy importante que es la glándula hipófisis. La hipófisis también la podemos denominar como pituitaria. Esta se encuentra en la base del cráneo, sobre la silla turca. ¿En qué posición se encuentra la silla turca? En el foramen, en el conducto porno. Parece que hay fosas, ¿no? Ajá, fosas. Está en la Fosa fosa media. media. Ah, sí. En el- Fosa anterior, media y En el posterior. hueso esfenoide. Ajá, sí, pues esfenoide. Se recoge Tiene en unos el- procesos. y es cerca de donde está el quiano óptico. Esa es anatomía, ¿no? Entonces, pero ahí se encuentra esta glándula pituitaria. Bueno, esta glándula pituitaria se va a dividir en dos porciones, una anterior y otra posterior. La anterior también la denominamos adenohipófisis y la posterior se le denomina neurohipófisis. La adenohipófisis está compuesta de tejido epitelial glandular porque derivan de las bolsas de Rey en el área embrionaria, mientras que la neurohipófisis es tejido nervioso secretor, es una extensión del sistema nervioso. La glándula pituitaria tiene un sistema de irrigación denominado sistema Porta. ¿Se acuerdan de esos sistemas Porta? ¿Qué es un sistema Porta? Ya lo mencionamos. Sí. Sistema Porta. Sí, ya lo mencionamos. Sí. Lo mencionamos creo que la semana pasada. Había otro sistema Porta que era el Porta hepático. Hay dos sistemas Porta, el Porta hipofisiario y el Porta hepático. En este caso vamos a hablar del sistema hipofisiario porque estamos hablando del hipófisis. ¿Pero qué eran los sistemas Porta? Yo voy a traer mi látigo ya. No es cierto. ¿Era de las venas cavas inferiores? Bueno, sí tiene que ver con las venas, pero no es eso. Yo les había dicho. Yo les había dicho que el principal sitio donde se hacen los intercambios es donde. En Los capilares. Casi en todos los tejidos el intercambio se hace en los capilares. Yo les había dicho, pero que hay otros que no lo hacen en los capilares. Hay unos que lo hacen en las arterias y hay otros que lo hacen en las venas. En las arterias peritubulares del riñón. Y en el caso de las venas, teníamos los sistemas porta hepático y porta hipofisiario. Es decir, los intercambios que realice esta glándula no lo hacen en un sistema capilar, sino lo hacen en un sistema porta, que son venas. ¿Y es venas lo- postcapulares. lo mismo que el lecho microvascular? El lecho microvascular hace referencia a estos sistemas portas, pero principalmente al sistema capilar. Intercambios a nivel de venas. Un sistema porta. O sea, vena con vena y arteria con arteria.
No, acuérdate que la diferencia entre venas y arterias es precisamente el diámetro y la cantidad de músculo que se encuentra. Las túnicas. Esas serían las diferencias. En este caso, aquí, el sistema porta, ahí es donde se van a llevar a cabo esos intercambios, que son generalmente venas postcapulares. Bueno, ven aquí tenemos un esquema de esta glándula hipófisis. Habíamos dicho que la hipófisis se divide en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El anterior se le denomina adenihipófisis, que es un tejido glandular, y la posterior se le denomina un tejido nervioso secretor, denominado neurohipófisis. Es una extensión del sistema nervioso. Como es una extensión del sistema nervioso, tiene elementos del sistema nervioso. ¿Cuál es el principal elemento del sistema nervioso? La Las neuronas. Los somas de las neuronas de esta neurohipófisis se encuentran en los núcleos, en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular. Y en este tejido secretor solamente van a haber puros axones, que van a desembocar precisamente en el sistema porta. La adenihipófisis se va a dividir en una porción distal y en una porción tuberal, mientras que la neurohipófisis se divide en una porción nerviosa y en una porción del infundíbulo. Va a haber una porción que esté entre la anterior y la posterior, denominada porción intermedia. En esa porción intermedia vamos a tener propiamente elementos. Profesor, la parte de arriba de la hipófisis, ¿qué es eso? El hipotálamo. Ya. El hipotálamo es el que secreta las hormonas que inducen la secreción tanto de la adenihipófisis como de la neurohipófisis. Podemos decir que toda la hipófisis es controlada por el hipotálamo. Tiene que mandar señales. Hormonas, principalmente son hormonas. ¿Sale? Entonces vean, la hipófisis parece bolsas escrotales. Bueno, ven aquí. Aquí tenemos un corte longitudinal de esta hipófisis, ¿sale? Un lóbulo anterior denominado adenihipófisis y un lóbulo posterior denominado neurohipófisis. En medio tenemos la porción intermedia. Ahora ven aquí tenemos un corte transversal, una adenihipófisis, que es tejido glandular, y una neurohipófisis, que es una extensión del sistema nervioso, y una porción intermedia. Bueno, entonces habíamos dicho que la irrigación de esta hipófisis son por dos arterias, la arteria hipofisiaria inferior y la arteria hipofisiaria superior. Estas van a formar propiamente después al sistema porta-hipofisiario, que a través de ese sistema porta se van a secretar todas las hormonas que secretan tanto la neuro como la adenihipófisis. Bueno, hablemos propiamente de la adenihipófisis. La adenihipófisis, la organización de las células van a ser en grupos o cordones. Estos grupos o cordones van a estar separados por capilares fenestrados. El estroma va a estar formada por fibras de colágeno y fibras reticulares. Las células que se encuentran aquí las voy a clasificar de acuerdo a sus características pintoriales, como células basófilas, acidófilas y cromófobas. Las cromófobas representan el 50% de las células, mientras que el 40% son acidófilas y el 10% son basófilas. ¿Por qué se llamarán células basófilas? Porque Representan basofilia en el citoplasma. Es decir, que las células se ven de un color azul. azul, ¿sale? Azul color morado. Mientras que las acidófilas, ¿de qué color se ven? Rosa o rojo. Se llaman cromófobas porque en su citoplasma no presentan estas coloraciones. La coloración es gracias a las hormonas que se encuentran en el citoplasma. Bueno, hablemos de esas células basófilas. Las células basófilas secretan hormonas tróficas. ¿Qué es eso de tróficas? Que inducen propiamente el crecimiento. ¿Sale? Por ejemplo, tenemos la hormona adenocorticotrófica, o más conocida como ACTH, la hormona tiroestimulante o hormona tirotrófica, también considerada como tirotrofina, más conocida como TSH, hormona estimulante de tiroides. También tenemos a la hormona folículo estimulante o FSH y a la hormona luteinizante o LH. Las células acidófilas
secretan hormonas no tróficas, como por ejemplo la hormona de crecimiento o la prolactina. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué se llamaban trópicas? ¿Me podría retroalimentar esa parte? Tróficas porque inducen el Inducen. crecimiento celular. Es un sinónimo de inducir, entonces. ¿Un sinónimo de De qué? inducir. Inducen. Gracias. Inducen el crecimiento. Bueno, ahora aquí tenemos un corte de una adenopófisis, pero ahora está cercano. Si recuerdan, habíamos dicho, las células se organizan en grupos o cordones. Esto azulito que se encuentra aquí es el estroma. Recuerden que el estroma está formada por fibras de colágeno y fibras reticulares. Estas bolitas que vemos aquí son eritrocitos. Recuerden que la glándula está irrigada por múltiples capilares fenestrados. Hablando de las células, había tres tipos de células. Las células basófilas, las células acidófilas y las células cromófobas. Basófilas porque vean, el citoplasma se tiñe de un color azul o morado. Acidófilas porque se tiñen de un color rosa o rojo. Y las cromófobas porque su citoplasma no presenta ningún tipo de color. Las basófilas secretan ACTH, LDH, FSH, TSH. Las acidófilas secretan GH y prolactina. Bueno, otra forma de clasificar a estas células es de acuerdo al tipo de secreción. Las vamos a clasificar como células somatotróficas, células macrotróficas, células corticotróficas, células gonadotróficas y células fibotróficas. Las somatotróficas secretan hormona de crecimiento. Las lactotróficas secretan prolactina. Las corticotróficas secretan ACTH. Las gonadotróficas secretan FSH y LH. Y las tirotróficas secretan inosina o TSH. Hablemos de estas células somatotróficas. Estas producen hormona de crecimiento. El citoplasma es acidófilo y su núcleo se encuentra en el centro. Las somatotróficas representan el 50% de las células que se encuentran en la adenohipófisis. ¿Quién estimula a estas células somatotróficas? La estimula la secreción de la hormona liberadora de hormona de crecimiento, que esta es producida por el hipotálamo, pero también induce su secreción la hormona grelina, que es secretada por las enteroendocrinas del estómago. ¿Se acuerdan dónde vimos esa hormona de grelina? Ya la habíamos mencionado. El tejido Tejido adiposo, muy bien. Cuando mencionábamos el control de peso a corto y largo plazo, mencionábamos a esta grelina. Por lo tanto, la grelina, aparte de inducir el apetito, también estimula la secreción de hormona de crecimiento por las células somatotróficas. ¿Quién inhibe la secreción de esta hormona de crecimiento? La somatostatina. La somatostatina es secretada por el núcleo paraventricular del hipotálamo. Por lo tanto, el hipotálamo tanto estimula la secreción como también inhibe la secreción de hormona de crecimiento. Bueno, hay enfermedades relacionadas con esta hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es secretada durante toda la vida. La hormona de crecimiento tiene funciones para mantener vivas a las células. Si recuerdan, habíamos dicho que una célula necesita de muchas señales. Para que la célula siga viva, necesita del estímulo de la hormona de crecimiento. ¿Vale? Esta hormona de crecimiento también en edad embrionaria, en la niñez y en la adolescencia son importantes precisamente para el crecimiento de los tejidos. Por ejemplo, en la niñez hay un tejido que crece que son los discos de crecimiento. ¿Se acuerdan de los discos? Este disco es estimulado principalmente por la hormona de crecimiento. Cuando hay un exceso de hormona de crecimiento en la niñez, hay algo que produce que se llama gigantismo. Es decir, crecen demasiado. Y de forma contraria, cuando hay una disminución en la secreción de hormona de crecimiento en la niñez, produce algo denominado enanismo. ¿Vale? Por ejemplo, los que tienen gigantismo tienen muchos problemas médicos, principalmente problemas cardiovasculares.
por la modificación del eje eléctrico. Aparte son personas, bueno, no sé si las han visto, están más altas, están como lelos. Literal, no les sube agua al final. Y en el caso de los que tienen enanismo, pues bueno, esto es producido por una disminución propiamente en esta hormona de crecimiento. Yo percibieron ¿se acuerdan del ¿cómo se llama enanito? Ándale, ese y había otro, estaba con el Facundo, ¿cómo se llama? Margarita. Esos tenían enanismo por una disminución de hormona de crecimiento. ¿Qué pasó, Kai? Pero, o sea, por decir, hay personas muy altas que no tienen gigantismo, ¿no? Es que hablamos de gigantismo, pero son por arriba de 2 metros. Es que yo una vez cuando fui al centro, estaba así caminando, ¿no? Y de repente así volteo para el lado de acá y veo unas piernas y luego así volteo hacia arriba y o sea se veían, o sea la persona era del doble de mi tamaño y o sea, pero o sea no se veían así como así lejos, o sea. Pero sí tienen problemas neurológicos. Pero en ese caso es producto de las consecuencias cardiovasculares que tienen. Se modifica el eje eléctrico y eso hace que tengan insuficiencia cardíaca. O sea, cualquier persona arriba de 2 metros tiene gigantismo. Se le considera como gigantismo. Bueno, Independientemente del lugar de que sea, o sea, porque hay países en los que son más. Es considerado como normal. Generalmente para clasificarlo como gigantismo hay que medir la hormona de crecimiento. Entonces, si hay un exceso de esa hormona, es gigantismo. Pero puede ser, sí, hay países donde sí son gigantes, pero no es como una característica propia. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá son altos, pero no llegan a 2 metros. Son de 1,80 a 1,90, o 1,95, pero no por arriba de 2 metros. En Países Bajos sí son como los más altos. Pero igual están entre 1,90 y 1,95. también en Letonia, ¿no? Bueno, es uno de los países más altos. Los países bálticos, ¿no? Son como que los más altos. Ahí sí ignoro cuáles son los países. Aquí en México la estatura promedio es de unos 70. Aquí en México somos de una estatura. La estatura media es de unos 60. Y menos de eso. Enanismo. Enanismo. El enanismo es cuando está por debajo del metro. Enanismo. Bueno, hay una enfermedad relacionada que se denomina acromegalia. La acromegalia es un aumento de la hormona de crecimiento crece durante la adultez. Ahora, ¿por qué la adultez puede aumentar la hormona de crecimiento? Esto es principalmente por tumores adenociciales, es decir, tumores secretores de hormona de crecimiento. Como en la adultez ya no tenemos discos de crecimiento, ya no crecemos a lo largo, sino crecen los tejidos, como por ejemplo el tejido adiposo o los tejidos cartilaginosos. Por ejemplo, estas personas con gigantismo presentan un cuello corto. Y no es que se les acorte el cuello, simplemente que crece la cantidad de tejido adiposo. Aparte crecen los cartílagos, principalmente cartílagos nasales o los cartílagos de los pabellones auriculares. Tienen facciones muy toscas, ¿saben? Eso es producto de una sobreproducción de hormona de crecimiento y a eso se le denomina acromegalia. Sí, ¿qué pasa? ¿Y qué tan frecuentes esos tipos de padecimientos? No son frecuentes, ¿sabes? Pero siempre que tengan así como que facciones muy toscas, habría que descartar la presencia de un aumento de la hormona de crecimiento por una secreción de esta hormona. ¿Qué estimula la hormona de crecimiento? ¿Cómo? Algo que la estimule. Su secreción, Ajá. el hipotálamo, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la grelina. Pero Eso se estimula la secreción de hormona de crecimiento. ¿Algún factor externo? Factor externo, no. En este caso, la acromegalia es principalmente por tumor. Es un tumor que creció en la hipófisis y este tumor induce la secreción de más hormona de crecimiento. Pero son por factores endógenos, no por un factor exógeno. ¿Qué pasó, Ana? ¿Por qué, bueno, en Estados Unidos se desarrollan como que más estos síndromes y enfermedades como que un poquito fuera de lo común? Que, pues, al menos No, mejor dicho, no es que se desarrollen allá, más bien se estudian. Bueno. Se estudian más.
Aquí en nuestro país, pues lamentablemente casi no se estudia. Y ya cuando se estudia, pues prácticamente ya no. Pero igual están presentes aquí. Hay casos. ¿Qué pasa? ¿Y quién es, o bueno, sí, quién dice al hipotálamo que tiene que estimular para que haya secreción Las de necesidades del cuerpo, El ¿no? hipotálamo, acuérdate que el hipotálamo al pertenecer al sistema nervioso es estimulado por las neuronas del sistema nervioso. Acuérdate que el sistema nervioso controla tejidos. Entonces el hipotálamo es controlado por el resto de las hormonas. Recuerda que todo es una homeostasis. Entonces esas respuestas se le inducen las hormonas del hipocampo, de las cortezas cerebrosas. Todo eso es controlado por el hipotálamo. Bueno, yo creo que sí lo conozco. Esta película ya tiene muchísimos años. Sí. La primera vez que yo la vi, yo dije, este güey está enfermo. Tiene dos enfermedades. Una es acromegalia y la otra es insuficiencia hepática. Bilirrubina. Ay, no. Shrek tiene todo lo de una acromegalia: cuello corto, facciones toscas, una implantación baja, de pabellón internasal y un mentón ancho. ¿Vale? Entonces, son las características propias de la acromegalia. Él es una persona ya real de acromegalia. De hecho, él es la persona en la que fue inspirada Shrek, ¿no? Sí, no. Shrek fue inspirada en estas personas. Él es el que te digo. Wow. Bueno, antes esas personas no se les detectaba y pues desarrollaban toda la enfermedad. Actualmente se les detecta más rápidamente y generalmente se les hace una extirpación del tumor para evitar todas las manifestaciones secundarias que presentan por acromegalia. Bueno, ven aquí. Aquí en este caso volvemos a tener un corte de esta hipófisis. Recuerden que las células están organizadas en grupos o en cordones. Vean, estas celulitas que están aquí, ¿qué tipo de secreción tendrán? Son células Ácidos. acidófilas. ¿Qué secretan las acidófilas? GH o prolactina. La mayoría de estas acidófilas secreta GH, que es la hormona de crecimiento. Ven aquí, en este caso tenemos una inmunofluorescencia para GH. Toda es la glándula y vean, todas las bolitas de color rosa fueron marcadas precisamente para estas hormonas GH. Con esto corroboramos que la mayoría de las células que se encuentran en la hipófisis secretan esta hormona, que es la hormona de crecimiento. Otras células son las células mamotróficas o lactotróficas. Estas células secretan la prolactina. Las células tienen una morfología poliédrica grande con un citoplasma acidófilo. El núcleo es grande y con una morfología ovoide. Representan del 15 al 20% de las células de la adenopófisis. Esta hormona prolactina puede ser estimulada su secreción por la hormona liberadora de tirotrofinas, que es secretada por el núcleo paraventricular del hipotálamo. También el péptido inhibidor vasoactivo, esta también estimula la secreción y esta también es secretada por el hipotálamo. ¿Quién puede inhibir propiamente la secreción de prolactina? La dopamina o las catecolaminas, que estas también pueden ser secretadas por el hipotálamo. Bueno, en este caso tenemos una histoquímica para las células mamotróficas o lactotróficas. Todas las que se ven de color café oscuro son células histoquímica positivas para células lactotróficas. Bien, aquí en este caso tenemos un corte de una adenopófisis. Estas células están aquí. ¿Cómo se clasifican? Basófilas. Células basófilas. ¿Y estas rositas? Acidófilas. Aquí hay más cantidad de células basófilas que acidófilas. ¿Qué secretaban las acidófilas? GH y prolactina. Y las basófilas, ACTH, TSH, FSH y LH. Hablemos de las células corticotróficas. Estas células van a secretar la hormona adrenocorticotrófica.
Esta hormona es un precursor de la propiomelanocorticotropina. Estas propiomelanocorticotropina van a formar a las beta-lipotropinas, a las beta-endorfinas y a las hormonas estimulantes de los melanocitos. ¿Vale? Estas también van a producir las ensartaninas. ¿Sale? Entonces, las endorfinas son hormonas necesarias propiamente que inducen la analgesia. Es importante principalmente en tejidos que tienen inflamación. Estas células tienen una morfología poliédrica. El citoplasma es basófilo y el núcleo es excéntrico. Estas representan igual del 15 al 20% de las células de la adenopófisis. Esta ACTH va a ser estimulada su secreción por la hormona liberadora de corticotropinas, que también es secretada por el hipotálamo. Aquí en este caso vemos otra vez un corte de una adenopófisis con una tinción de triclónico de masa. Vean, todas estas celulitas de color rojo son células acidófilas. Muy bien. Y las más azulitas o moradas son células basófilas. Las acidófilas secretaban GH y prolactina, y las basófilas secretan ACTH, LH y FSH. Estas son las menos abundantes, las células basófilas. Ven aquí, en este caso tenemos una tinción de Wilder con un contraste con eosina. ¿Para qué servía la tinción de Wilder? Fibras reticulares. Reticulares. Recuerden que el estroma de la adenopófisis está formada por fibras reticulares y por fibras de colágeno. Y aquí en esta imagen hacemos evidente la presencia de esas fibras de colágeno en la adenopófisis. Reticulares, ¿no? Ajá, reticulares. Otro tipo de células son las células gonadotróficas. Estas van a secretar la hormona luteinizante y la hormona folículo-estimulante. Estas células son células pequeñas con un citoplasma basófilo y un núcleo excéntrico. Estas solamente representan el 10% de las células de la adenopófisis. La secreción de LH y FSH va a ser estimulada por la hormona liberadora de gonadotrofinas, que también es secretada por el hipotálamo. Bueno, en este caso tenemos una histoquímica para las células gonadotróficas. Estas células que se tiñen de un color café intenso pertenecen a estas células gonadotróficas. Aquí en este caso tenemos una tinción piperada HY de una adenopófisis. Estas celulitas, ¿a qué grupo pertenecen? Acidófilas. Acidófilas. Y estas más oscuras, las basófilas. Las basófilas secretaban SLH, LH, SLH, TSH. Y estas secretaban LH y prolactina. Bueno, y otro tipo de células son las células tirotróficas, que producen la hormona estimulante de tiroides. Estas células son pequeñas, con un citoplasma basófilo y un núcleo excéntrico. Estas son las células menos abundantes de la adenopófisis, representan el 5% de las células. ¿Quién estimula la secreción de TSH? La estimula la hormona liberadora de epinefrinas, que también es secretada por el hipotálamo. Ven, aquí tenemos otra vez una tinción de triclónico de masa. Todas estas células de color rojo son células acidófilas. Vean, estas que están aquí son células basófilas. Recuerden que las que son más abundantes son las acidófilas, a diferencia de las basófilas. Ven aquí otra vez, ¿sale? Esta que está marcada con el número 1, ¿qué tipo de célula es? Esta que está marcada con el número 2. Es Ajá, porque el citoplasma no tiene color. Y esta que está marcada con el número 3, así es una ácido. O sea, ahí solo está marcado el núcleo, ¿no? ¿Ojo? No, es el Ah, citoplasma que- que indica cuál es. En la 2 lo único que está teñido es el núcleo, ¿no? Pero el citoplasma no. Acuérdense que la clasificación se basa en la coloración de su citoplasma: acidófilo, basófilo o cromófilo.
Esta es una cromófora porque su citoplasma no tiene color. Bueno, ven aquí tenemos como que las diferencias, ¿saben? Por ejemplo, en el caso de las células somatotróficas, recuerden que su citoplasma es acidófilo. Hay tinciones especiales como por ejemplo naranja G, que igual tiñe de un color naranja su citoplasma. Estas células son paz negativas, es decir, no se pueden teñir con paz. Por ejemplo, las células lactotróficas también su citoplasma es acidófilo. Y tenemos tinciones especiales como naranja G que hacen que su citoplasma se tiña de color naranja. También son paz negativo. También se pueden teñir con eritrocina de Gerla o también se pueden teñir con carmosina de Broca. Las células corticotróficas son células basófilas. Las tinciones especiales para estos tipos de células tenemos la hematoxilina lúmica y estas sí son paz positivas. Todas las basófilas son paz positivas. Las células gonadotróficas, citoplasma basófilo, pero tinciones especiales como adenylato-fucsina o adenylato-tirosina. Las células tirotróficas, tinciones especiales tenemos adenylato-fucsina o también adenylato-tirosina. Ven aquí, en este caso tenemos una tinción pitera de HI. Esta celulita o estas células que están aquí son células acidófilas, vean su citoplasma de color rosa. Estas que están aquí son células basófilas. ¿Qué secretaban las basófilas? Prolactina son las prolactina por las acidófilas. GH y prolactina por las acidófilas. Y estas son LH, LCH y TCH. Ven aquí, estas bolitas rosas que serán eritrocitos. Acuérdense que esta glándula presenta ¿qué tipo de capilares? Fenestrados. No, esta presenta fenestrados. Acuérdense que habíamos dicho que todas las glándulas endocrinas presentan capilares fenestrados. Esta, como es una glándula endocrina, presenta capilares. ¿Pero se llaman sinusoides fenestrados? ¿O...? Ron te pone como nombre de sinusoides, pero en general no son sinusoides. Son capilares fenestrados. Bueno, ven aquí tenemos una técnica o tricrónico de Mayor. Igual estas células de color rojo corresponden a las acidófilas y estas de color morado o color azul corresponden a las basófilas. Bueno, vean por ejemplo aquí tenemos las características que ahorita mencionábamos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de las células somatotróficas, su tamaño es mediano y ovoidal, el núcleo redondeado y central, con nucleolos prominentes. ¿Vale? Hablando de su tamaño, estas células están muy juntas y son muy densas y generalmente pueden medir 350 nanómetros. ¿Vale? En el caso de las lactotróficas son células grandes y poliédricas, su núcleo es ovoidal y central. Cuando están inactivas miden aproximadamente 200 nanómetros y cuando están activas miden aproximadamente 600 nanómetros. ¿Vale? Otras características en el citoplasma es que hay un aumento de los lisosomas después de la lactación. En el caso de las células corticotróficas, son células de un tamaño mediano y poliédricas, su núcleo redondeado y excéntrico y pueden medir de 100 a 300 nanómetros. Características especiales es que presentan inclusiones lipídicas y lisosomas grandes con haces perinucleares filamentosos intermedios, de filamentos intermedios. Las células gonadotróficas son de un tamaño pequeño y ovoidal, su núcleo es redondeado y excéntrico y pueden medir de 200 a 250 nanómetros. Estas presentan aparato de Golgi prominente y cisternas de retículo rugoso distintivas. Las células tirotróficas son grandes, poliédricas, su núcleo redondeado y excéntrico, y estas generalmente son pequeñitas, miden menos de 150 nanómetros. También presentan un aparato de Golgi prominente y vesículas abundantes. Bueno, ven aquí otra vez un corte de una adenopófisis. Estas células son clasificadas como células acidófilas. Ven aquí hay puras acidófilas. Ven aquí en este caso, estas células de color rojo intenso
corresponden a células acidófilas, ácidas. Las que tienen una tinción un poquito menos son las basófilas. Y las que no tienen color se les denominan como cromófilas. Bueno, ven aquí. Aquí tenemos la función de cada una de estas hormonas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, que también se le puede denominar como somatostatina o GH, esta estimula al hígado y a otros órganos para que se sintetice y se secrete el factor de crecimiento similar a la insulina. Este estimula la división celular y también las células progenitoras de las placas de crecimiento y también del sistema osteomuscular. Promueve también el crecimiento tisular. ¿Se acuerdan que les había dicho que muchas células están en constante renovación? Para que estén en constante renovación requieren de la hormona de crecimiento. La mayoría de las células están en constante mitosis. Pero para que puedan entrar en mitosis también necesitan de esta hormona de crecimiento. Mira, por ejemplo, la prolactina, esta promueve el desarrollo de las glándulas mamarias y también inducen la formación de leche. También estimulan y mantienen la secreción de caseína, lactoalbúmina y los lípidos y carbohidratos en la leche materna. Esta se secreta principalmente antes del parto y después del parto, para inducir propiamente a la secreción de leche. Por ejemplo, en el caso de los hombres, cuando secretan mucha prolactina, desarrollan ginecomastia, propiamente por el crecimiento de la glándula mamaria. La ACTH, estimula la secreción de glucocorticoides y gonadocorticoides. Acuérdense que los gonadocorticoides pueden ser andrógenos suprarrenales. Esto en la zona fascicular y reticular de la corteza suprarrenal. Y también mantiene la estructura de ambas zonas. Es decir, para que se secreten glucocorticoides y gonadocorticoides, necesitan de la acción de quién? De ACTH. ¿Vale? Por ejemplo, la menalocorticotropina. Esta es una hormona que induce la producción de melanina, que también este es un derivado de la ACTH. Bueno, por ejemplo, la hormona folículo estimulante, estimula el desarrollo de los folículos ováricos, esto en las mujeres, y la espermatogénesis en los testículos, esto en los hombres. La hormona luteinizante, esta regula la maduración final del folículo ovárico, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, esto propiamente en las mujeres. También estimula la secreción de esteroides por el folículo y el cuerpo lúteo, esto en edad del embarazo. En los hombres, LH mantiene a las células de Leydig, que son las células intersticiales para la secreción de andrógenos, es decir, para que se secrete testosterona se necesita de LH. En el caso de la TSH o tirotrofina, estimula el crecimiento de las células epiteliales de la tiroides. Por lo tanto, estimula la producción y la liberación de tiroglobulina para la formación de las hormonas tiroideas, es decir, T3 y T4. Bueno, ven aquí, en este caso, lo que observamos en la imagen corresponde a estas células basófilas. Si observan aquí, vemos parte del núcleo, y todas estas bolitas que vemos aquí son vesículas secretoras. Esto que está aquí es un capilar. Recuerden que los capilares se encuentran en la glándula, son capilares fenestrados. La mancha negra corresponde a un eritrocito. Ven aquí en este caso, otra vez. Estas células grandotas que vemos aquí, ¿qué tipo de células serán? Acidófilas. De hecho, las acidófilas son más grandes que las basófilas. Estas más chiquititas, con un citoplasma menos denso, corresponden a estas basófilas. Y las que no tienen color son cromóforas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tengo una pregunta, pero es de los anteriores, de la prolactina. Es Sí. que yo tuve una amiga que estuvo secretando como leche, pero no estaba embarazada. Le salió un liquidito blanco y decían que era por la tiroides. No necesariamente. Pero ¿qué pasa? Hay dos causas que puede ser que secreten leche. Una es por estímulo y la otra es por tumores artificiales. Pues habría que descartar si es por un tumor beneficiario o si es por estimulación.
estimulaciones que nos En las relaciones sexuales, que haya estímulo y eso produce sexualidad. Y en los turnos de embarazo psicológico también. También. Eso es por estímulo. Profesor, ¿los hombres pueden hacer leche? Sí, también. La glándula mamaria en los hombres también cuando se estimulan pueden tener secreción. Ahora, hay que ver qué tipo de secreción. Si es leche tal cual, es o arriba o es abajo. No es porque se está secretando prolactina arriba o es porque se está estimulando la glándula para que se secrete prolactina. Pero también hay infecciones bacterianas que inducen la secreción de un líquido. Pero eso no es leche, eso es exudado. Entonces habría que descartar las dos cosas. Estudiar el líquido, si es leche o es pus. Y eso puede ser por estímulo, ya sea por la hipófisis o por estímulo bien. ¿Y por qué? La mayoría es por estímulo. ¿Cómo ella la mandaron a hacer estudio con raza? Pero ¿para qué? ¿Para acá? No, pues por la tiroides, porque me decían que eso era un signo de hipotiroidismo, porque no me acuerdo qué, y le hicieron un estudio con raza. ¿Y qué sale con la tiroides? No me acuerdo qué salió, pero No, generalmente cuando problemas hipotiroideos te dan otras manifestaciones. Vamos a ver, de hecho vamos a ver esas manifestaciones, de hipo o hipo. Pero bueno, hay que sospechar principalmente por estímulo o por un tumor alimenticio, producto de prolactina. Pero al menos todos los casos que he visto son por estímulo, por las relaciones sexuales. De hecho, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Para que la mujer pueda lactar, pues luego dicen las mamás, ¿no? Es que se le tiene que acercar al pecho. O sea, el bebé tiene que estimular la glándula. Tiene que succionar. Y esa succión estimula la secreción de prolactina. Por eso te digo que la mayor parte es por estímulo, por relación sexual. Hay pinche detectado. Sí. Es que también probablemente no tenga receptores para prolactina. Y eso también probablemente tenga repercusiones en la marcha. Ese es regular. Es que hay una resistencia a los hormonas. Pero ven aquí, sigue pasando. ¿Y por qué en esa, bueno, en la anterior se veían como, o sea, hasta los nucleolos de las células? O sea, si es HY. No, esta no es la chile. Ah, ok. Esta es una tinción de tricrómito de masa, pero no se tiñen tanto las fibras de colágeno. Por eso no se ve así tal cual. Pero no, esta no es la chile. ¿Y su nucleolo es más grande o por qué ahí sí se ve? No es que sea más grande, todos tienen nucleolo. Solamente que recuerda que en el caso de las acidófilas, las células son más grandes y los núcleos son más grandes, principalmente las productoras de GH. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un tricrómito que tiene azul de anilina, naranja G y azul carmín. Recuerden que naranja G, esta tiñe las células acidófilas. Todas las que se ven de color naranja son células acidófilas. O secretan GH o secretan prolactina. Por ejemplo, las células basófilas se tiñen de un color azul a morado. Este es producto de la azul de anilina. Por ejemplo, todas estas que están aquí son células basófilas que secretan LH, LCH, LCH. Las células cromóforas se tiñen de un color azul clarito. Esto significa que ya secretaron su contenido. Bueno, van a ver unas células denominadas células foliculoestrelladas. Estas células presentan evaginaciones, que son ramas, y estas ramas rodean propiamente al resto de las células o al resto de las células de la hipófisis. Estas interconectan a otras células foliculoestrelladas a través de uniones de tipo individual. Gracias a estas uniones que son producidas por las conexinas 43, van a formar una red foliculoestrellada y esta red va a regular propiamente la liberación de todas las hormonas de la adenohipófisis.
Bueno, recuerden que hay una porción intermedia. Esta porción intermedia, la característica es de que presentan folículos que están llenos de un coloide. Alrededor del folículo lo van a rodear las células folículo estrelladas. Van a presentar regiones basófilas y esto representa a estas células estrelladas. La función de este folículo no se sabe, no está determinada, pero es una característica de la porción intermedia. Ven aquí, en este caso lo que vemos es una tinción de azul de toluidina. Arriba tenemos el lóbulo posterior y abajo el lóbulo anterior. El posterior se le denominaba neurohipófisis y el anterior adenopófisis. Esto que está aquí es la porción intermedia. Esta bola que vemos aquí es el folículo y adentro del folículo el coloide. Ven, aquí tenemos una DHL, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Y esto que está aquí en medio corresponde a la porción intermedia. La característica de la porción intermedia es el folículo. Lo rosita que vemos aquí es el coloide. Habíamos dicho que alrededor del coloide es donde se encuentran estas células folículo estrelladas. Y se llaman folículo estrelladas porque presentan ramas, evaginaciones, que van a controlar la secreción de la adenopófisis. Ven, aquí es un acercamiento mayor. Todo esto lo denominamos folículo. Y lo rosita que está aquí adentro se le denomina coloide. Estas celulitas que están alrededor son las células folículo estrelladas. A esta porción se le denomina neurohipófisis. A esta porción se le denomina adenohipófisis. Y aquí tenemos la porción intermedia. Esta bola que vemos aquí corresponde al coloide y al folículo. Ven aquí otra vez. Arriba tenemos a la neuro. Abajo vemos una porción de la adeno. Y esta bolita que vemos aquí corresponde al folículo que está lleno de un coloide. ¿Cuál es la diferencia entre coloide y folículo? El folículo es todo. El folículo incluye al coloide y a las células. Entonces la estructura total se llama folículo. Entonces el folículo está formado por células folículo estrelladas y por un coloide. La manchita rosita solamente se le denomina coloide. Bueno, ahora hablemos de la neurohipófisis. Recuerden que la neurohipófisis es una extensión del sistema nervioso central. Es un trayecto de conducción que conecta al hipotálamo con el sistema portohipofisial. Por lo tanto, como es una extensión del sistema nervioso central, tiene elementos propiamente del sistema, que son las neuronas. Los cuerpos de los somas se van a localizar propiamente en el hipotálamo, formando al núcleo supraóptico y al núcleo paraventricular. Todos los axones de estas neuronas van a formar propiamente a la neurohipófisis, que corren a lo largo de la neurohipófisis, formando a un tracto denominado tracto hipotálamo hipofisiario. Las terminales nerviosas son las que se van a conectar con el sistema portohipofisiario. Es un esquema pitero, de lo que mencionamos aquí. Lóbulo anterior, lóbulo posterior. El anterior se le denominaba adenopófisis, que ya vimos sus células, y la posterior se denominaba neurohipófisis. La neurohipófisis es una extensión del sistema nervioso central, por lo tanto está formada por neuronas. Los somas de esas neuronas se van a encontrar en el hipotálamo, formando al núcleo supraóptico y al núcleo paraventricular. A lo largo de la neurohipófisis vamos a tener este tracto hipotálamo hipofisiario, que van a ser los axones. A lo largo de esos axones vamos a tener unas vesículas denominadas cuerpos de Henry. Los cuerpos de Henry van a transportar a las hormonas que se secretan. Entre esos cuerpos de Henry vamos a tener a células de sostén. Esas células de sostén van a sostener a todos esos axones. En la terminal nerviosa es donde se van a conectar con el sistema portohipofisiario para que se pueda secretar el contenido de los cuerpos de Henry. Bueno, esta neurohipófisis es un sitio de almacenamiento de neurotransmisores.
toda la secreción van a formar a estos cuerpos de Henry. Un cuerpo de Henry es una vesícula limitada por una membrana. Estas vesículas se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño, como pequeño, mediano y grande. Grande porque miden de 50 a 80, pequeña porque miden de 10 a 30 y mediana porque miden de 30 a 50 nanómetros. Ahora, la neurohipófisis van a secretar dos tipos de hormonas, oxitocina y la hormona antidiurética. Ambas hormonas son producidas por los somas neuronales del núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular, localizados en el hipotálamo. La oxitocina es una hormona que estimula a las células contráctiles de los conductos de la glándula mamaria para la expulsión de leche. También estimula la contracción del miometrio en las células musculares lisas del útero, esto durante el embarazo, es decir, durante el último trimestre y durante el parto, y también en el puerperio. La ADH, hormona antidiurética, también es denominada como vasopresina. Esta también se le denomina como vasopresina o angiopresina. Esta hormona disminuye el volumen urinario y esto lo hace al aumentar la reabsorción de agua a nivel de los túbulos colectores. También esta hormona disminuye el ritmo de la transpiración en la respuesta propiamente de la deshidratación, pero también esta aumenta la presión arterial al estimular la contracción del músculo liso en las arteriolas. De ahí que también se le denomine como vasopresina o angiopresina. Bueno, vean, en este caso, esto que observamos aquí corresponden a estos cuerpos de Henry. ¿Qué eran los cuerpos de Henry? Vesículas limitadas por una membrana. ¿Qué iban a tener adentro los cuerpos de Henry? Hormonas, como oxitocina y vasopresina. Estas vesículas van a ser transportadas por los axones que se encuentran en la neurohipófisis. ¿Dónde se produjeron estas hormonas? En los cuerpos o en los somas de los neuronas del núcleo supraóptico o paraventricular que se encuentra en el hipotálamo. Y estas solamente tienen que llegar a la terminal nerviosa, es decir, a ese sistema portohipofisiario para que pueda llegar al torrente sanguíneo. Bueno, ven aquí tenemos la barrera portohipofisiaria. ¿Quién forma la barrera portohipofisiaria? La célula endotelial, la lámina basal y la terminal nerviosa. ¿Vale? Esto que está aquí es la terminal nerviosa. Estas bolitas corresponden a esa secreción de oxitocina o de vasopresina. Otras células que hay en la neurohipófisis son los pituicitos, fibroblastos y mastocitos. Los pituicitos son células de sostén, es decir, son células gliales. Son similares a los astrocitos. Van a presentar ramificaciones para proporcionar el sostén a los axones de la neurohipófisis. ¿Se acuerdan de los astrocitos? ¿Cómo se clasifican? ¿Se acuerdan? Fibrosos y proteoplasmáticos. Que sostenían a las neuronas. ¿Vale? Por lo tanto, los pituicitos sostienen a las neuronas de la neurohipófisis. Los fibroblastos tienen la misma función, producir fibras, y los mastocitos tienen la misma función, que son mediadores de la inflamación. Bueno, ven aquí, en este caso tenemos una tinción piquerada Cheyenne. Estas bolitas que vemos aquí son los cuerpos de Henry. Todas estas bolitas chiquitas que vemos aquí corresponden a los pituicitos. Aquí es donde se encuentran los axones. No vemos axones porque no es una tinción para ver estos elementos. Ven aquí, estas bolitas que vemos aquí corresponden propiamente a los cuerpos de Henry. ¿Vale? ¿Qué tienen los cuerpos de Henry? Hormonas como oxitocina, ADH o vasopresina. Y los puntitos que están alrededor, ¿qué serían? Los núcleos de los pituicitos, que son células de sostén. ¿Vale? Ven aquí, esto que está aquí corresponde a este
cuerpo de Henry, y todas las demás células que están alrededor corresponden a los pituicitos. ¿Qué otro, perdón, cuál era la otra hormona de los cuerpos de Henry? La Oxitocina o vasopresina, también denominada ADH o arteopresina. ¿Qué es lo mismo? Bueno, ¿han escuchado de la hormona del amor? La oxitocina es la hormona del amor. Bueno, yo creo que se han escuchado que cuando están enamorados, dicen que sienten mariposas en el estómago. Esas mariposas en el estómago son contracciones, producto de la oxitocina. ¿Es real entonces? Sí, sí, yo sí lo he sentido. O sea, yo sí lo he sentido. Bueno, Cuando estás enamorado, eso sí pasa. Es la respuesta de la oxitocina. ¿Han escuchado que dicen que el amor se acaba? Es real. Bueno, en realidad, ¿qué se acaba? Se acaba la secreción de oxitocina. Pero ¿por qué entonces cuando estás enamorado de oxitocina? Es que es un estímulo endocrino. O sea, cuando estás enamorado secretas oxitocina. Entonces, esa secreción de oxitocina puede durar 2 o 3 años, no más. Por eso ya después, pues prácticamente se cae mal. Hay una disminución de la secreción de oxitocina. La oxitocina es muy adictiva, demasiado adictiva. ¿Han visto que hay personas que, no sé, están con alguien y cortan y luego... Ajá. Es porque se hacen adictos a la oxitocina. La oxitocina es como una droga. Buscan el efecto propiamente de la oxitocina. Pero, o sea, ¿lo provocan ellos mismos? ¿Cómo? De que si, por ejemplo, las personas que buscan a una persona y buscan a otra persona, buscan a otra persona, ellos mismos se provocan querer a esa persona para... Buscan la secreción de oxitocina. Es un estímulo el tener a otra persona, ¿no? La persona. Pero no importa la otra persona que encuentre. No, sí, o sea, no se va a secretar Mientras si sientas no amor. te gusta. Si te gusta, sí se secreta. Pero por ti mismo. Sí, por Sí. ti mismo, O sea, pero no a se causa de la otra persona, como un estímulo. pero a causa de la otra Entonces persona. los oxitocina se puede clasificar como una atracción sexual nada más, ¿no? O física. No, la atracción es producto de las feromonas. Que ese es por otro hormona. Pero el hecho de que te guste y estés enamorado es producto de la oxitocina. Por ejemplo, hay mujeres que les gusta el embarazo. Ay, Dios, ¿en serio? En general no les gusta el embarazo, lo que les gusta es el estímulo de la oxitocina. O sea, la oxitocina sí, o sea, su mayor función es durante el embarazo, al final del embarazo, para la contracción del músculo y que el maldito monstruo pase. ¿No? De hecho, después de que sale el chamaco, se les pone más oxitocina para que se contraiga más el útero y el útero involucione. De hecho, muchas mujeres durante ese proceso sufren orgasmos, pero es producto de la oxitocina. O sea, ¿cuándo? Después del parto, Ah, porque les ponen oxitocina. Se les ponen, no, se les ponen bolos, se les ponen bolos grandes. ¿Es la que produce el orgasmo? No necesariamente. El orgasmo es producto de otras hormonas. Pero bueno, en el caso de la oxitocina se le considera como la hormona del amor. Entonces, si tienen una pareja y les dice que les jura amor eterno, No, se les está mintiendo. Se les está mintiendo. no van a darme cuenta. El amor no es eterno. El amor se acaba. Bueno, no se acaba. Lo que se acaba es la oxitocina. y entonces, por decir, si cortan, ¿no? Y luego, tiempo después, vuelve a andar como con esa persona, se vuelve a secretar oxitocina, ¿no? No, claro. ¿No? ¿Ya no? O sea, nada, ya no son 2 años. Que la oxitocina es limitada por persona. Es que, mire, cuando tú ya estás en una relación, llega un momento en donde la relación nada más es como que establecer, bueno, ¿cómo se dice? Tablas, ¿no? O sea, ya es como una convivencia. Ajá. Ya no es porque lo quieras o por esto, pero
ya es una convivencia. Porque yo alguna vez escuché que como, o sea, el amor así como tal de años no era un sentimiento, sino la decisión de querer conservar una conexión. Una conexión. O sea, ya no hay amor como tal, o sea, que O sea, me tengo que casar con personas diferentes. Es que aquí implica muchas cosas, implica muchísimas cosas. ¿Sale? Entonces, de una persona no te vas a enamorar nada más de una cosa. ¿Sale? O sea, es de muchas cosas. Si tú nada más te enamoras de algo, cuando se vaya ese algo, ya no lo vas a hacer. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Típico de los varones, ¿no? De una mujer se enamoran por su físico, ¿no? Pero cuando cambia su físico, ya dejan de gustar. Entonces, todos cambiamos físicamente. Obviamente no te puedes enamorar de eso porque sabes que en un futuro eso va a cambiar. Entonces, hay que enamorarse de otras cosas. Sí, tiene que ver la secreción de oxitocina, porque durante todo este periodo hay una secreción excesiva de oxitocina. ¿Cuánto tiempo es indeterminado? Hay parejas que, no sé, su secreción es muy limitada, hay otras que sí es más prolongada. ¿Se puede volver a estimular? Sí, se puede volver a estimular, pero ya es limitado. Ya no es tanto como al principio. ¿Les ha pasado cuando se enamoran la primera vez? Sí. La loca que se enamoran, pero eso es producto de la oxitocina. Nunca lo sé. Oigan, así que yo cada vez que pensaba así con esa persona, sí. Ahora, ese primer vínculo entre la mamá y el hijo, o sea, que es un vínculo muy estrecho, también tiene que ver con oxitocina. Porque en ese periodo hay una secreción excesiva de oxitocina. Por eso crean ese vínculo muy estrecho entre madre e hijo. ¿Y qué pasa si no hay ese vínculo a pesar de que sí se te está administrando oxitocina de manera ¿Cómo? por decirlo, hay mujeres que no tienen como que esa conexión con sus monstruos, por lo mismo de, independientemente Es que eso tiene que ver, bueno, sí hay secreción de oxitocina, pero tiene que ver también otras secreciones de otras hormonas. Y también neurotransmisores, principalmente serotonina. Entonces, es que acuérdense que todo está estimulado por hormonas y por neurotransmisores. Sí es cierto que hay mujeres que rechazan a los monstruos. Y eso es precisamente por la secreción de serotonina, que se ve estimulada precisamente también por esas hormonas. y en el caso de la depresión postparto, Es producto igual de la de serotonina, es por eso que hay rechazo. Lo que pasa es que también aquí tiene que ver muchas cosas de la fisiología de la mujer. Durante el embarazo hay muchos cambios hormonales y eso también impide la secreción de serotonina. Por eso se detecta. Y aparte por otros cambios físicos que tiene. Eso tiene que ver igual con esta secreción. de hecho la prolactina es la que inhibe, o bueno, creo que inhibe los niveles de serotonina. Y esta prolactina se aumenta durante el último trimestre. Por eso en ese último trimestre los establecimos. ¿Sí? Pero sí, o sea, todo esto tiene que ver con todas las secreciones de estas hormonas. Oigan, entonces, como había dicho antes, ¿no? O sea, por ejemplo, te enamoras de tu primera pareja, secretas oxitocina, pero ya en un futuro dado, si tú quieres volver con ella, ya no sé, o sea, ya no va a ser lo mismo, ¿verdad? Se va a quedar en No vamos a París. evitar tan oxitocina. Ya está en París, ya. Pero se me Si alguien es adicto a la oxitocina, vaya Ya no va a volver a regresar. Tengas una relación que hiciste mucho y que duraste, no sé, un año y medio y luego ya terminas y quieres intentarlo con otra persona, ya no vas a poder sentir nada. Te quedas a la mitad. Te quedas. Es que cuando, o sea, entiendo lo que luego quieren, ¿no? Lo que es el segundo aire, ¿no? O sea, cuando vuelves a regresar con la misma persona, pero ya no lo quieres por amor, o sea, ya lo quieres por otra cosa. Es más Porque por ya te los adecuaste, recuerdos y ya te todo adaptaste a eso. su pero ya no es tal cual amor.
Ahí están todos, bueno, no voy a entrar en detalles, pero ahí están todos sus papás. O sea, la mayoría de ellos ya nada más conviven por esa convivencia. Se ven ya por amor. Ya mató mis sueños de hijos. No se hagan adictos a la situación. Ah, o sea, la oxitocina puede ser, o sea, sí es cuando te enamoras, ¿no? Pero hay como otras cosas que secretan la oxitocina, ¿no? Principalmente el embarazo. O sea, pero por decir, me refiero... Ah, bueno. Hay otros, sí puede haber otros estímulos exógenos que te pueden llevar a la que produzcan placer. Ah, Eso bueno. también puede ser. O sea, cualquier cosa que te produzca placer es oxitocina. Entonces, por ejemplo, el chocolate sí induce la secreción de... Por el sabor a... No, pero creo que sustancia tiene el chocolate que induce la secreción. Por eso muchos sustituyen chocolate y se sienten felices por la secreción. Es que, por ejemplo, de hecho también las mujeres sienten cuando sí hay una ¿Eres adicto a la oxitocina? es que después del orgasmo, durante el acto sexual hay un aumento de la presión arterial y del gasto cardíaco. Cuando ya después del orgasmo disminuye el gasto cardíaco, como disminuye por eso la en el hombre también. También oxitocina, pero es muy limitado. En el caso de las mujeres, ellas liberan más. Por eso en un orgasmo de una mujer es más placentero. Porque en el caso de los hombres buscan eyacular muchas veces precisamente para más estímulo. Y las mujeres no solamente en ese una vez se quitan. En las mujeres, pero es precisamente por eso. No es por una sobresecreción de en el caso de los hombres, no, porque eyaculan y liberan poco oxitocina. Y después de eso disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión y la sueño. Yo siempre he dicho que el mundo se mueve por dos cosas: por el sexo y por el dinero. Los problemas de pareja son dos cosas: sexo y dinero. Las parejas se separan por dos cosas: por sexo, por dinero. ¿Por qué se divorcian? Por sexo. Yo no lo digo, pero ahí está el sexo. Bueno, ven aquí. Aquí tenemos una división de paz y esto que vemos aquí corresponde al cuerpo de Harry. Es un cuerpo Harry. ¿Qué es el cuerpo de Harry? Una vesícula limitada por una membrana. ¿Qué tiene adentro la vesícula? Orina o ADH, hormona antigresiva. Los puntitos chiquititos que vemos aquí alrededor corresponden a Células guerras. ¿cómo se llaman estos? De los pituicitos. Son pituicitos que pertenecen a estas células gliales. Ven, aquí tenemos una litera de H&E. Estas bolitas que vemos aquí corresponden a los cuerpos de Harry. Y los demás puntitos que vemos ahí son pituicitos, que son células de sus. Ah, por eso decía que eran parecidos a los artrocitos. Y estos no se dividen así como... No, nada más que una. Bueno, hay una correlación clínica que es la diabetes insípida. En la diabetes insípida hay una falta o disminución de la producción de ADH. Se caracteriza por poliuria o una orina diluida que pueden orinar hasta 20 litros al día, con una orina hipotónica e insípida. Es causada por una lesión o tumores que dañan el hipotálamo o la neurohipófisis.
La diabetes insípida se clasifica en diabetes insípida hipotalámica o central o en diabetes insípida nefrogénica. Esto por la falta de secreción de ADH, que es normal, pero hay una elevación o una falta en la respuesta renal por ADH. Y esto es por una mutación del gen de las acoporinas tipo 2 localizadas en los túbulos renales. ¿Sale? Bueno, porque sí. ¿Cuántas pipí hacemos al día? Normalmente, es que eso va a depender del ingesto. Sí, ahorita Bueno, es que si tu ingesta es de 1 litro, vas a orinar un litro. O sea, Si tu ingesta es de, no sé, de 3 litros, vas a orinar aproximadamente. Entonces, orinamos de los miembros, o sea, No todo, no todo, porque hay algo que se llaman pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles son por la transpiración y son por la sudoración y por el habla y todo eso, hay pérdidas insensibles, pero son mínimas. ¿Vale? Las pérdidas insensibles máximo son de 500 mililitros. Y todo lo demás, pero es que, bueno, hay ciertas condiciones que sí te favorecen más pérdidas insensibles. Actividad física, el calor, la fiebre te inducen más pérdidas insensibles. y el agua que tenemos en el cuerpo se va Está en renovando. constante movilización. Todo el agua que está en los intra o extra está en constante movilización. Siempre se está moviendo constantemente. Por eso las membranas pasan o cruzan muy fácilmente los líquidos. ¿y cómo cada cuánto se cambia el agua? No hay un dato así como que digas, "Ay, cada cierto tiempo se cambia totalmente". Pero sí lo que se sabe es que se está moviendo constantemente. Pues sí, porque Y para hacer esa Hay que sospechar de esto. Ajá, o algún otro factor exógeno. Por ejemplo, de hecho los diabéticos, una característica de los diabéticos es que tienen poliuria y la poliuria te lleva a polidipsia. Ahora, la diabetes insípida se llama así porque orinan demasiado, pero eso es producto del ADH. ¿Qué función tenía el ADH? Reabsorber agua. Si no hay ADH, no se reabsorbe agua. Si no se reabsorbe agua, se pierde, se va en la orina. Y cuando hay problemas de urinarios, o eso también está relacionado con la ADH. ¿Problemas urinarios? Ajá, como las personas que van muy seguido al baño y que no necesariamente tienen diabetes. Pues hay que ver cuál es el problema. Puede ser que estén ingiriendo más líquidos o puede ser que tengan otras enfermedades previas. Pero esta se caracteriza porque estos sí de plano orinan un montón. Están deshidratados. Pues si orinan mucho, están ingiriendo mucha agua. Habría que diferenciar si es una diabetes mellitus o una diabetes insípida. Otra forma de clasificarlo es midiendo las cantidades de glucosa. Si hay mucha glucosa plasmática, es mellitus. No hay glucosa plasmática, pero si está orinando mucho, es insípida. No, más bien el alcohol produce diuresis e induce la diuresis. Todo el alcohol te induce la diuresis. Independientemente del tipo de alcohol, el alcohol te deshidrata y eso induce la diuresis. ¿Y eso tiene como las mismas complicaciones de una diabetes normal o...? La diabetes mellitus, todas las complicaciones son producto de la glucosa. Ah, ok. En este caso, las complicaciones nada más van a ser deshidratación. Todo lo implicado a la deshidratación. Ah, o sea, solo deshidratación. Pero siempre vas a estar menos. ¿Qué pasó? Entonces ahí no entran las 3 P's. No. Aquí nada más tienen poliuria y polidipsia. Las 3 P son el diabetes mellitus. Poliuria, polidipsia y polipania. ¿Qué es polidipsia? Polidipsia que están tomando mucho. O sea, ya es parte de la Están droga. comiendo mucho. Poliuria que son virus. Como un exceso de todo. Pero eso es más, eso es por otras cosas. Las sensaciones. ¿Ves? Estudias dificultad. Pero eso tiene relación con la Es que eso es más relacionado con otros problemas. Cuando tienen ganas de orinar y no pueden, ese es producto de los esfínteres. Y en el caso de los hombres, producto de la próstata. Y por ejemplo, el estudio de Hiperplasia prostática o cáncer. el estudio de la prostática, ¿para qué sirve? Porque no vemos el estudio de la prostática, ¿para qué sirve? Se llama antígeno prostático. La próstata produce una proteína que se clasifica como antígeno prostático. Cuando está por arriba de 4,
Entre 4 y 10 se le puede considerar como hiperplasia prostática. O sea, nada más la próstata creció, la próstata por ahí pasa el uretro, perdón, la uretra. Entonces cuando crece disminuye la luz del uretro y eso dificulta que salga la orina. Cuando está por arriba de 10, a ella se le puede clasificar como cáncer. Igual pasa lo mismo, crece la próstata y obstruye el conducto o la uretra. O sea, y Te puede llevar a otras cosas. Que te aguante mucho de baile, te puede llevar a infecciones. Que no está relacionado con y después te va a causar porque el fármaco tiene ese. Por ejemplo, la hiperplasia prostática está más relacionada con otras cosas, principalmente con la no necesariamente. Al contrario, que no hay eyaculación. Eso sí te puede llevar. O sea, si hay como muchas, hay como... Eyaculación. O sea, no... estímulo propiamente. Ah, sí. Eso sí te puede favorecer a evitar la menstruación. Bueno, ahora hablemos del hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo, eso más once, ya nada más termino esto. El hipotálamo controla la mayoría de las funciones endocrinas. Es un centro de control del sistema nervioso autónomo y aquí es donde se va a producir la oxitocina y la ADH. Promueve y también inhibe la secreción y liberación de todas las hormonas que se secretan de la adenohipófisis. Ahorita que hablamos de la adenohipófisis, todas las hormonas que se secretan ahí son estimuladas por las hormonas que se producen en el hipotálamo. O sea, el hipotálamo es un centro de control autónomo para todo el sistema nervioso autónomo. Bueno, ¿dudas y preguntas? ¿Secreten o No, tampoco. pues no sé, ¿a quién se hace?